¿Ok? Todos debemos que continuar porque... Muy bien. Hola a todos. Bienvenidos a esta jornada, a esta segunda jornada organizada por un conjunto de estudiantes de la Universidad de Carabobo y en honor a Gustavo. Esta segunda mesa de hoy estará dedicada al tema de la empresa, la innovación y la estrategia. Tenemos a tres personas que van a presentar hoy directamente en esta sesión. Mi nombre es Abel Lucena y en el día de hoy tendré la oportunidad de moderar la mesa. Voy a empezar presentándome. Yo soy profesor del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad de las Illes Baleares, en España. Tengo un doctorado en Economía por la Universidad de Barcelona y un doctorado en Economía, Finanzas y Empresas por la Universidad Pompeu Fabra, también en Barcelona. Soy economista, estudié en la Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo. Fui profesor allí en varias asignaturas, tuve la oportunidad de ser profesor en Microeconomía 3, en Matemáticas 2 y 3, en Teoría de la Firma, y fui estudiante de Gustavo en 3 asignaturas, donde debo decir que dejó una profunda huella intelectual en mi formación como economista. Cada vez que me toca explicar temas relacionados con la microeconomía, Gustavo está presente y su legado está allí. Además de la influencia a nivel intelectual, debo decir también que Gustavo fue un gran amigo, fue como un padre en mi caso, y por todas estas razones me complace mucho estar hoy en esta mesa y participar en esta mesa con todos ustedes y con las tres ponentes que tenemos hoy. Vamos a iniciar la jornada, que está, como he dicho anteriormente, dedicada a la empresa, estrategia y la innovación, temas que estaban muy relacionados con la actividad intelectual de Gustavo en sus clases de economía en la Universidad de Carabobo, tanto en el área de economía industrial como en su asignatura optativa de desarrollo de nuevos productos. Estos temas son pertinentes. En la sesión de hoy tenemos profesores, profesionales que están ejerciendo su actividad profesional en el área de la empresa. Y tenemos un grupo variado de ponentes con múltiples experiencias y con un background totalmente distinto, pero complementario. Vamos a empezar con Nasteuska Raidi. Nasteuska fue estudiante de la Universidad de Carabobo, fue alumna de Gustavo Guevara, de hecho fue preparadora de Gustavo en la asignatura, en ese entonces se llamaba Análisis Económico 3, que es la actual Microeconomía 3. De hecho, Nasteuska fue mi preparadora en esa asignatura. Nasteuska tiene un máster además en Administración de Empresas por INCAE Business School en Costa Rica, una escuela bien reconocida a nivel de Latinoamérica. Ha acumulado más de 24 años de experiencia en Ford Motors y en Ford Credit, repartidos entre Venezuela y México. Actualmente Nasteuska es gerente financiera en el área de control interno en Ford Credit en México. Nasteuska empezará esta sesión haciendo una pequeña actividad y luego ella dedicará su intervención a hacer una introducción a los temas relacionados con la gestión de la empresa y nos introducirá algunas nociones referidas a la economía industrial. Entonces ahora cedo la palabra a Nasteuska para que nos explique en qué consiste la actividad que nos propone y luego doy paso para que Nasteuska intervenga. Respecto a las preguntas, la sugerencia es que si tenéis preguntas las podéis apuntar o podéis también ponerlas en el chat y al final de las intervenciones de las tres ponentes vamos a tener un turno de preguntas y respuestas. Entonces podéis, si queréis esperar hasta ese momento, podéis simplemente dirigir vuestra pregunta a la persona que queréis que comente alguna respuesta. Bueno, Nasteuska, ahora te cedo el turno para que puedas iniciar la sesión. Hola, buenos días a todos.
Bueno, primero que nada, gracias Abel por la introducción, gracias a todos por estar aquí. Y bueno, quiero agradecer este espacio y agradecer la oportunidad de estar trabajando en estas mesas redondas con ustedes, muchachos, porque de verdad ha sido una experiencia súper bonita. Creo que es un homenaje grande para Gustavo, porque en vida hubiese querido que muchos de nosotros nos conociéramos y esto ha sido un espacio para reencontrarnos y conocernos, ¿no? Y bueno, me da mucho gusto. Me siento muy honrada, ¿no? De trabajar con ustedes. Y bueno, vamos a iniciar, somos poquitos, pero vamos a iniciar con la actividad que tenemos planeada. Les voy a compartir, ya en el chat les pusimos una liga en donde entran allí y lo que queremos es que nos ayuden respondiendo una pregunta asociada al tema que tenemos hoy. Eh, mm, si nos pueden ayudar, ¿qué palabra para ustedes pueden asociar o les viene a la cabeza de forma inmediata cuando hablamos de empresa, estrategia e innovación? Para esto entran al link que les pusimos en el chat o aquí mismo está www.menti.com y utilizan este código 5073-9551. Perdón que me volteo así, pero de este lado tengo la pantalla grande. Entonces, si pueden entrar, ya da eso. Ya van respondiendo. Me dicen si se ve bien, ¿no? Voy a dar unos segunditos a ver y bueno, vemos si hay oportunidad de que sean ingresado. Industria, tecnología, competencia. Ujú. Ok. No sé si alguien más. Solo puedes entrar una vez, ¿cierto? Sí, una sola vez. Digo, somos poquitos, ¿no? Pero Sí, está bien. además de nosotros, creo que sí son 3 personas, no estoy segura, pero bueno. William puso por aquí Porter en el chat. Debe ser que no pueda entrar directamente. Sí, Al link. ya no Ok. pude. Sí. Ok, no importa, está perfecto. Bueno, muchas gracias. Competencia, industria, tecnología, perfecto. Voy a salirme de acá. Y ahora sí, ya les voy a iniciar ya con desarrollo, tecnología, industria y competencia. Son las 4 respuestas que tenemos por aquí. Bueno, muchas gracias por su participación. Entonces ahora les voy a compartir mi presentación para dar inicio a, como decía Abel, a un poquito una introducción. Sí se ve grande, ¿verdad? Sí, ya. Ok. Sí, se ve perfecto. Ok, perfecto. Entonces, bueno, voy a iniciar a ver que estoy poniendo un cronómetro aquí para no pasarme, Abel. Muy bien. Bueno, voy a dar un inicio con el tema de hoy, que es empresa, estrategia e innovación. Y bueno, como bien decía Abel, vamos a ver de forma un poquito muy general y rápido recordar algunos conceptos asociados a la economía industrial, la productividad, la competitividad. Y lo que a mí me compete principalmente, de acuerdo a mi experiencia, es la empresa privada y me voy a detener un poquito en la estrategia de precios vista más desde el punto de vista real, ¿no? Digamos, cuando lo aterrizamos dentro de una organización. Recordar qué es la economía industrial o a qué se dedica en términos muy generales. Se refiere principalmente, y bueno, aquí son todos puros expertos, pero en el analizar la interdependencia que existe en las empresas, en los mercados, ¿no? Y principalmente estudiar todas las condiciones competitivas que tienen esas empresas en ese mercado y los resultados económicos de sus actividades. Obviamente lo que se busca es siempre
el bienestar, bienestar no solo individual, sino colectivo, estudiando también las conductas de nosotros como individuos, ¿no? Porque nosotros como individuos económicos estamos todos los días actuando como parte de lo que mueve la economía, ¿no? Y de algunos de los objetivos que se busca dentro de la industria, dentro de las empresas y de esta economía industrial es generar eficiencias, ser flexibles. Hoy en día creo que la flexibilidad, la adaptabilidad y el poder reaccionar rápido a los cambios es vital. Y obviamente como objetivo principal en toda organización es ser rentables, ¿no? De forma muy general. Ahora, dos conceptos que son sumamente importantes y que manejamos cotidianamente, aunque de los dos, productividad y competitividad, creo que el que manejamos de forma muy cotidiana todos es la productividad, porque nos referimos a esto como algo muy, fui productivo hoy, no fui productivo hoy, la junta fue productiva, ¿no? ¿Y a qué se refiere principalmente la productividad y la competitividad? La productividad está enfocada a, o hemos aprendido, ¿no? Que es la relación que existe entre lo que obtenemos al final con los recursos que hemos utilizado para obtener ese objetivo final, ese producto, ese resultado final. Y cuando hablamos de competitividad nos referimos o nos enseñan, voy a hacer así tipo comillas, nos enseñan que cuando hablamos de competitividad es producir o hacer algo o más de eso al menor costo posible. Sí, pero va un poco más allá. Para mí la productividad, y está demostrado, está más enfocada a hacer las cosas mejor, a hacer las cosas diferentes, a generar una diferenciación, valga la redundancia, de mi producto o mi servicio con respecto a mi competidor más cercano o a mis competidores que yo defino como más cercanos, en base a qué. Puede ser la relación precio-beneficio de ese producto o servicio, a mis costos de producción, a generar menos desperdicio en mi proceso productivo. Anteriormente quizás eso no era tan importante, pero hoy en día en cualquier proceso productivo es muy importante. Generar actividades y procesos productivos que sean amigables con el medio ambiente, conocer cómo está mi participación en el mercado y qué tanto soy dueño de un pedazo de ese mercado, generar calidad, eficiencia, productividad en mi proceso productivo, obviamente ser rentables. Un factor importante que además a veces se nos olvida en los procesos de productivos o de servicio es que vendemos el servicio, vendemos el producto, pero no nos ocupamos de la postventa. La postventa o el servicio al cliente durante y posterior a la venta o a ese servicio inicial es sumamente importante. La innovación y la tecnología. Todos estos factores hacen que nuestro producto podría ser o servicio podría ser diferente, mejor, genere mayor competencia dentro del mercado en el cual yo me encuentro. Y obviamente hoy en día ser adaptables y generar cambios es de suma importancia dentro del sector industrial en el cual nosotros nos desenvolvemos. ¿Ok? Bueno, eso en cuanto a la competitividad. Ahora, dentro de la empresa privada. En la empresa privada, bueno, voy a hablar de la empresa privada, pero esto debería ser un deber ser para todos, ¿no? Todas las organizaciones. A menos que sea una organización sin fines de lucro. Y aún así, ¿no? Todas buscamos un objetivo de generar utilidades, de generar rentabilidad. Y dentro de generar una maximización del valor de la compañía, ¿no? El valor de la acción de esa compañía cada vez sea mayor y sea de mejor beneficio para los dueños. Y dentro del proceso de cualquier empresa nos encontramos con muchísimas variables que todas se mueven al mismo tiempo. Eso de que se detiene una y trabajamos con una y después movemos la otra, eso no ocurre en la vida real. En la vida real, todas estas variables se mueven al mismo tiempo y tenemos que buscar una ecuación lo mejor posible de tal manera que obtengamos el objetivo final de la compañía. Dentro de las organizaciones y dentro de los objetivos financieros hay variables que nosotros podemos controlar,
como por ejemplo, conocer mi producto, establecer un precio para ese producto. Yo no puedo controlar la industria, pero sí puedo conocer la industria. Tampoco puedo controlar a mi cliente, pero sí lo puedo estudiar, ¿no? Cómo está la segmentación del mercado, conocer mi materia prima, conocer y tratar de modificar un poco algunos costos de producción. No todos son inherentes a ser controlables por la organización, pero hay otros factores que se mueven al mismo tiempo, como son la inflación, el tipo de cambio, regulaciones, impuestos, las tasas de interés, el desempleo, que afectan la movilidad de la actuación también de los clientes afuera y que afectan nuestro proceso dentro de la organización. Entonces, algunas de estas variables las vamos a poder nosotros trabajar y otras las vamos a tener que controlar de alguna manera dentro de la organización. Hoy en día, dos de los factores sumamente que han afectado las organizaciones en estos casi 2 años han sido obviamente la pandemia y adaptarnos a los cambios originados por la pandemia, y originado de esto se enfatizaron algunas deficiencias en la entrega y el abastecimiento de insumos para muchas industrias. Entonces ha sido un reto adicional. Entonces, en vista de todas estas variables, cuando las utilizamos dentro de la organización o las tenemos que manejar, son parte importante de lo que va a definir la estrategia, tanto de la organización como la estrategia de precios que definamos dentro de la organización. Nada más quiero aquí acotar 2 cosas. El objetivo de la organización cambia durante el tiempo, ¿no? Puede ser un objetivo a corto plazo, tener otro objetivo a mediano plazo y otro objetivo a largo plazo. Y las circunstancias nos van a ir llevando a tomar objetivos distintos. Pero una cosa es el objetivo de la organización y otra cosa es el objetivo que tengo al establecer el precio de mi cartera de productos. No siempre el objetivo de la organización es ser rentable, no siempre es vender más, no siempre es tener la mayor participación del mercado. Entonces, la organización se va a ir adaptando a las circunstancias que se vayan presentando. Por eso es tan interesante manejar todas estas variables al mismo tiempo. Para hablar de estrategia de precios, cuando se va a establecer, y ahora sí directamente en lo que a mí me ha tocado como experiencia, establecer una estrategia de precio dentro de la compañía para diferentes tipos de productos, tenemos que, en primer lugar, saber hacia dónde quiero estar. Si la estrategia de precios para determinado producto va a ser establecer un precio premium o establecer un premio a descuento. Ahorita voy a qué significa esto. Obviamente tenemos que conocer nuestro producto o servicio, conocer a nuestro cliente o las necesidades de ese cliente en el segmento en el cual está, ese target objetivo, las ventajas que tiene mi producto con respecto a la competencia o a mis competidores más cercanos, conocer mucho el mercado y los competidores que están allí. Hay industrias que tienen muy poquitos competidores y hay otras que tienen infinidad de competidores. Entonces, a lo mejor no los podemos conocer al detalle a todos, pero sí me tengo que enfocar en unos cuantos que son mis principales sustitutos de mi producto o mi servicio. Obviamente tengo que conocer dónde estoy parado hoy en día en la rentabilidad de mi producto, en todos mis costos o en términos generales conocer cuáles son mis costos fijos y variables y mis costos de mercadotecnia que son muy importantes cuando se establece el precio de un producto. El costo del inventario y el inventario mismo y obviamente el volumen óptimo de producción y venta. Para mí, desde mi punto de vista y mi experiencia, cuando una estrategia de precio tiene éxito es porque se logran algunas de las cosas que tienen del lado derecho. Maximizamos ganancias y está marcado en otro color porque ya les voy a indicar para mí lo que significa esa maximización de ganancias dentro de la empresa. Aumentar las ventas, la rentabilidad del producto, ubicar el posicionamiento del mercado que yo estoy buscando, cuando se reducen riesgos, cuando se fortalecen las ventajas que yo tengo contra mi competidor y obviamente cuando aseguramos permanencia en el mercado, ¿no? Porque hay situaciones en las que pareciera que podría desaparecer mi producto, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de establecimiento del precio,
ahí les puse una grafiquita muy sencilla. Cuando se establece el precio en determinadas industrias, una cosa es, con todas las variables que les mencioné antes, se analiza el precio. Pero el precio lo vemos nosotros de forma visual, es decir, hay dos líneas allí. Supongamos que el precio de mi producto es el de la línea gris. Visualmente mi producto en un periodo de tiempo tiene el mismo precio de mi competidor, 75. Pero a lo largo del tiempo puede ir cambiando porque va cambiando también mi estrategia de precios para ese bien o servicio. Y por ejemplo, donde dice 89%, mi precio vale 90 y el de mi competidor 98. Es un precio visual, es un precio que se establece en base a lo que mencionamos antes. Pero por ejemplo, el 89% forma parte de una estrategia de precios. Es decir, ese 89 no quiere decir que es la relación del 90 con el 98, porque ese es un precio visual, es el precio que ponemos en el mercado, que la gente ve en el súper, por ejemplo, o en cualquier tienda. Pero el 89 es el que analiza internamente la empresa para establecer su estrategia y decir, yo quiero estar a descuento con respecto a mi competidor en base a las características y bondades que tiene mi producto. En determinadas industrias esto se llama la estrategia de precio en base al análisis de equipo ajustado. Es decir, yo hago una comparación con modelo matemático, hago una comparación de mis bondades o mi equipo con respecto al de la competencia, los llevo a condiciones similares, constantes, asignándoles costos iguales para decir dónde está mi producto con respecto a la competencia y yo definir entonces cuál va a ser mi estrategia. Por ejemplo, yo establezco que yo quiero estar en un 89% a equipo ajustado de mi competidor. Y entonces yo estoy diciendo que estoy a descuento con respecto a mi competidor. Mi precio a equipo ajustado comparándonos es más barato que el de mi competidor. Puede ser porque justamente sí no tengo todas las bondades o equipo, o puede ser porque yo no estoy cobrando todas esas bondades o equipo. Y por otro lado, podría ser que yo defino una estrategia de precio que es a premium, en donde yo, en base a mis bondades, yo cobro todo porque mi producto es mucho más importante, relevante que el de mi competidor. Y es, por ejemplo, el último precio de 120. Yo establezco que mi estrategia de precio a equipo ajustado en condiciones iguales, mi producto es un producto que es mucho más caro que el de la competencia, pero así yo lo defino, porque además eso me da a mí la rentabilidad que yo percibo. Y esa estrategia de precios va a hacer que se maximicen ganancias siempre y cuando yo en mi portafolio de productos haga una mezcla entre lo que vendo, entre productos que sean ganadores y productos que no son tan ganadores. Es decir, hay productos que tienen una rentabilidad muy buena y ahí es donde se supondría que yo tengo que vender muchísimo, pero no siempre ocurre así. Entonces yo tengo que hacer un análisis de volumen y mezcla, que es básico, fundamental en la industria en la que nos encontremos para que mi portafolio sea ganador. De nada sirve decir que vendo muchísimo volumen cuando en realidad ese producto me da pérdidas, porque ahí yo no estoy maximizando mi ganancia. En realidad lo que se persigue es que haya una mezcla rica de volumen, de producto que sea rentable contra a lo mejor alguno que tiene mucho inventario, pero que no tiene tanta rentabilidad. No sé si me explico, pero es parte fundamental en una relación de mezcla de volumen para que maximicemos las ganancias. Y bueno, al final de cuentas, todo esto influye en cómo fijamos el precio, ¿no? De acuerdo a la estrategia que tiene la empresa en algún momento del tiempo y a la estrategia que yo quiero definir para ciertos productos. Obviamente esto cambia de acuerdo a la industria en la cual nos encontremos, al tipo de producto, a las necesidades del consumidor y a las necesidades que tengan las organizaciones. Aquí les pongo, por ejemplo, tres actividades o digamos estrategias que se utilizan en algunas ocasiones de acuerdo a mi objetivo como organización. Si el objetivo es aumentar ventas, por ejemplo,
en muchos casos se reduce el precio del producto, no directamente a ese precio visual, probablemente sigue siendo el mismo precio visual, pero se incentiva la venta de otra manera. A lo mejor allá afuera van a ver un bono extraordinario, un descuento por volumen o un financiamiento mucho más atractivo con una tasa de interés muy baja o cero tasa de interés. Eso es un incentivo a la venta que repercute en el precio y entonces eso hace incrementar las ventas, o es el objetivo final, ¿no? Desplazar inventario. Por otro lado, si queremos aumentar ganancias, bueno, hablamos de esta relación que les mencionaba, volumen y mezcla, ¿no? Buscarla, enriquecerla. O aumentar el precio, que sí ocurre, pero más ocurre el aumento de precio cuando tenemos que compensar factores externos que no están, no podemos controlar, sobre todo en las organizaciones que se reporta en dólares o alguna moneda extranjera, que estamos muy afectadas por la devaluación. Entonces, lo más rápido en muchísimas ocasiones es subir el precio. Entonces, al subir el precio de ese producto, pues entonces hay que manejar hay que analizar otros factores que son los que mencioné anteriormente. Entonces, bueno, son algunas de las cosas que puedo compartirles de acuerdo a mi experiencia. Espero que sea de utilidad. Hasta aquí llego yo ahorita. Estoy a la orden, pues, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Nasteuska, por tu intervención. Os recuerdo que si queréis hacer preguntas a Nasteuska, podéis apuntarlas y al final se las podéis hacer y luego las respondemos en la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, a continuación vamos a dar paso a nuestra siguiente ponente. En este caso tenemos a Rosa Morales. Rosa también ha sido estudiante de la Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo. De hecho, compartí algunas asignaturas con Rosa, coincidimos en la escuela, en la parte académica y también en lo personal. Rosa es una gran amiga. Rosa fue profesora de la Escuela de Economía en asignaturas como Microeconomía 1 o Economía Industrial. También Rosa perteneció al INFACES, el Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, donde estuvo trabajando como investigadora en temas relacionados con la innovación empresarial. Rosa es doctora en Economía por Claremont Graduate University en Estados Unidos, y actualmente Rosa es profesora del Departamento de Economía de la Escuela de Negocios de la Universidad de Monterrey en México, donde actualmente desempeña su actividad académica. Bueno, para mí es un honor presentar a Rosa porque en lo personal es una gran amiga y estoy seguro que, bueno, además compartimos intereses académicos y, bueno, para mí es un placer escuchar lo que nos tenga que decir. Rosa va a discutir sobre temas relacionados con el desempeño innovador de las empresas en Latinoamérica. Es un tema importante y además va a intentar un poco responder preguntas tales como, bueno, ¿qué explica él que algunas empresas en la región no tengan el desempeño innovador que tienen empresas en otras regiones? Bueno, sin más preámbulos, doy entonces la palabra, cedo el turno de palabra a Rosa. Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Gracias, Abel. Qué gusto. Abel y yo siempre hemos coincidido, pero creo que es la primera vez que nos toca en un webinar, y en general en conferencias. Muchas gracias, Abel, por la presentación. Efectivamente, Abel y yo nos conocimos en la Escuela de Economía, compartimos intereses académicos, somos grandes amigos y la verdad es que es un gusto estar aquí siendo presentada por Abel. Pues creo que lo que nos une un poco a quienes estamos hoy acá, quienes estamos no solamente presentando, sino quienes están acá, es ese cariño, esa admiración hacia el profesor Gustavo Guevara, y ese era el sentido, es el sentido de la mesa de hoy, alrededor de un tema que a Gustavo le apasionaba mucho en su curso de Economía Industrial, que es el tema de la empresa, la innovación, la tecnología. De hecho,
el profesor Gustavo tenía un seminario aparte de nuevos productos. Yo fui alumno de Gustavo en 2 materias diferentes, economía industrial y economía del bienestar. Y no tuve el gusto de estar en ese seminario, no recuerdo si lo hizo posterior a cuando yo vi clases, pero la verdad es que en ese seminario es parte también de la inspiración de lo que vamos a estar hablando hoy. Para mí, haberme reunido con personas que yo siempre escuchaba de la boca del profesor, como Naz, Sonia Briceño, Sonia Di Natale, pues es un gusto, de verdad, porque es como rememorar esa historia de Gustavo que siempre estuvo presente alrededor de él y de sus alumnos que formaban parte de la vida universitaria en la Universidad de Carabobo. Veo por aquí gente conocida, Ana Belmonte, William, un saludo, no sé si es Mariana Díaz, igual un saludo para todos acá. Voy a empezar la presentación compartiendo mi pantalla. Les voy a presentar hoy en el contexto de la mesa, que la mesa de hoy es empresa, estrategia e innovación, y dentro de este tema pues voy a estar hablando de empresa e innovación pero en economías emergentes. Esta es la agenda para hoy, y voy a comenzar con un reporte del INSEAD que aparece este año, y dice que, bueno, que la innovación se ha revitalizado en pandemia, que el año pasado y este año han sido años muy intensivos en ciencia y tecnología, que específicamente en países desarrollados y en el área de tecnología de la salud, tecnologías médicas y teletrabajo, pues ha habido un impulso muy grande en términos de no solamente gasto de investigación y desarrollo, sino también en innovación, tanto en insumo como en output. Lamentablemente, las economías emergentes pues no han experimentado la misma tendencia. El informe hace referencia a que todo lo que tiene que ver con temas como pobreza, han limitado el flujo que se hace en América Latina en investigación y desarrollo. Y que eso ha hecho que pues no tengamos el mismo patrón de las economías desarrolladas, que no tengamos los mismos índices de innovación y desarrollo, de investigación y desarrollo, que no tengamos la misma intensidad en los mismos sectores. Entonces, es lo que explica el reporte. En tema de flujo, ¿no? Yo quiero recordar ahorita a otro economista de la Universidad de Carabobo que siempre hacía énfasis acerca de lo que era el flujo y el stock, que es Emilio Medina. Y Emilio siempre hablaba en términos de flujo, que era lo que tú invertías en este momento, y en términos de stock, lo que se acumulaba y pasaba toda una clase a sus estudiantes de economía, explicando la diferencia entre flujo y stock. El informe del INSEAD se enfoca en el flujo. Yo creo que no es solamente un tema de flujo lo que afecta a las economías emergentes en términos de innovación, sino también un tema de stock. Es la acumulación de capital, la acumulación no solamente de capital físico, de capital monetario, sino también de capital humano, ¿sí? Entonces voy a explorar la pregunta acerca de qué determina el comportamiento innovador de las empresas en América Latina, al menos en este periodo o a través del tiempo. Pues para ello voy a hacer uso de 3 enfoques diferentes. La innovación como función de producción. Me disculpan que no tengan los años porque son muchos papers, pero en general, y que omita algún autor, porque son muchos más autores. Estoy colocando nada más algunos autores que yo considero principales. Se me puede escapar alguno, igual que se me pueden escapar los años. Para los autores que estudian la innovación como una función de producción, donde hay insumos y donde hay outputs, pues entre los insumos importantes está el tema del flujo y stock de I+D, lo que tú gastas en investigación y desarrollo, y también el tema de los activos intangibles.
las patentes, las citas de las patentes, el talento humano, de nuevo, tanto en flujo como en stock. Entonces, esto lo voy a usar como un marco para poder entender por qué las economías emergentes pues no han tenido el mismo patrón y la misma intensidad en innovación que las economías desarrolladas, sobre todo en la pandemia. Pues cada vez que nombro patentes no puedo dejar de pensar en el profesor Gustavo, porque cada vez que yo nombraba la palabra patente, Gustavo levantaba la mano y decía, sí, las patentes son un indicador muy interesante, pero también hay que tener cuidado, y luego se iba a toda la parte de los derechos de propiedad intelectual y terminaba citando la película de El jardinero fiel. Entonces yo siempre que pienso en patentes también pienso en la película El jardinero fiel por Gustavo. No quería dejarlo pasar porque Gustavo siempre, como yo lo digo, era esta persona agitadora que si bien se ponía de tu lado, también te cuestionaba muchas cosas. Entonces, entre esos cuestionamientos, pues te mandaba, cuando tú le hablabas de las patentes como algo positivo, como algo que generaba conocimiento, pues también te decía, pues tengamos cuidado con las patentes. Era un agitador, básicamente. Bueno, además de esto, ¿qué más tenemos que observar para poder explicar, o qué creo yo que tendríamos que observar en el estudio de el comportamiento de las empresas en América Latina? Bueno, no lo pienso yo, lo piensan muchos economistas, pues son los determinantes y los obstáculos a la innovación, entre algunos costos, aspectos financieros, el conocimiento, el mercado, el tamaño de la empresa, cooperación, regulaciones, son algunos de los determinantes o obstáculos que pueden enfrentar las empresas al momento de innovar. Y América Latina tiene unas características especiales en términos de determinantes y obstáculos. Y finalmente, pero no menos importantes, están las teorías del cambio tecnológico, que nos ayudan a entender todo el proceso innovador como algo que sucede a través del tiempo. Está todo lo que tiene que ver con las teorías de dependencia, el path dependency. Coloco aquí a la señora Carlota Pérez en mayúscula porque ha sido determinante en estudiar América Latina, el proceso de catch up, de alcanzar a los países desarrollados, en ver qué hace que los países emergentes, en particular América Latina, no alcance, o qué debería tener para poder alcanzar a los países desarrollados en términos de innovación y tecnología. El enfoque de Carlota Pérez ha ido hacia el desarrollo, a saber cómo se vincula esto, y pues el año pasado hizo muchísimo énfasis en ver cómo la pandemia podía ser una oportunidad, podía abrir oportunidades, nichos para América Latina. Lamentablemente no es todavía, no se ha visto todavía esto, no se ha sabido aprovechar las oportunidades, pero bueno, es algo que ella ha hecho énfasis en qué cosas debería hacer América Latina para poder alcanzar a los países desarrollados. Veamos, en términos de flujo, ¿qué ha pasado en América Latina? En términos de flujos de evolución de investigación y desarrollo, pues este es el mapa de algunos países de América Latina, los que tienen disponibles en el RICID, tiene más, pero son los más homogéneos en términos de investigación y desarrollo. La línea morada, lila que está aquí, morada que está aquí, es la de Brasil. Brasil es el país que tiene más investigación y desarrollo, por encima del 1%. En general se recomienda, hacen una recomendación por encima del 2%, ningún país de América Latina lo tiene. Si ustedes observan aquí, los datos se paran aproximadamente en el 2019. En el 2020 casi ninguno ha reportado, pero específicamente en los datos más actuales Brasil no reportó 2020. Esto es realmente un problema porque es el país que tenía mayor porcentaje de I+D. No se sabe qué ha pasado para el 2020. Recuerden que Brasil de América Latina ha sido el país más afectado por la pandemia
probablemente, no sé si esto se vería reflejado, pero dejar de presentar datos por motivos de la pandemia. Otro que llama la atención es México, pues al yo estar aquí en México, México ha venido descendiendo también en investigación y desarrollo. Entonces, el panorama en general para investigación y desarrollo como porcentaje del PIB para América Latina, pues nos ayuda a explicar eso que estaba diciendo el INSEAD de qué pasa. No es solamente lo que pasó en el 2020, es lo que viene pasando a través del tiempo en la región. Veamos el gasto de educación, porque el gasto de educación es el talento humano que tienes disponible y cuán eficiente es ese gasto de educación. Pues aquí vemos el gasto de educación en América Latina como porcentaje del PIB no llega en el 2019, que es el último año, al 2%. También había que cuestionar pues, la calidad de ese gasto. Y eso nos dice de nuevo el tema del talento humano. No es nada más algo del flujo, algo que pasó en el 2020, que no nos fue tan bien por todos los temas de infraestructura en la región, en educación, sino también a través del tiempo. El número de patentes en la región del 2001 al 2021, esto es una actualización de una tabla que el profesor Domingo Cifontes y yo hicimos hace 10 años. Hace 10 años el panorama era algo parecido. Venezuela estaba muchísimo mejor posicionado en el 2001, ocupaba el lugar 2 y 3. En esta última década ha caído, piensen que no, sí ha tenido patentes, pero ha caído. Y bueno, los países más innovadores en la región, Brasil, México y Chile, pero si ustedes observan a la región como total, comparado con Estados Unidos o comparado con España, que es un país de ingresos medios, que no es un país que tú puedas decir que es el más innovador, pues aún así estamos muy por debajo como región en términos de activos intangibles, como para poder decir, oye, pues nos está yendo mejor, ¿sí? Agradezco cuando él me diga, me quedan 5 minutos porque no tengo el marcador acá. 2 minutos. Me quedan 2. 2 minutos, sí. Ok, entonces bueno, estos son algunos trabajos que hemos tratado de investigar, cómo van las firmas manufactureras en Sudamérica. Este es un trabajo con el profesor Jean-Pierre Seclen, con datos del Banco Mundial, que nos hablan de los tamaños de las empresas y su porcentaje de I+D. Este es el porcentaje, fíjense que en América Latina la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas. Fíjense su intensidad de I+D, pues eso nos dice también qué tal nos va. Voy a pasar esta es la de Chile, el porcentaje, de nuevo, hay muchas empresas pequeñas y medianas, lamentablemente no son las más innovadoras, son las que más hay, pero su porcentaje de I+D es bajo con respecto a otros países. Este es el tipo de innovación, este es un trabajo que hemos hecho Abel, el profesor Abel Lucena, Domingo y yo, pues para ver qué dicen las empresas, qué es lo que le obstaculiza más a la innovación, los costos para innovar, pues si son la mayoría pequeñas, pues deberíamos esperar que sus costos sean más altos, las barreras de conocimiento, el tema del talento humano, que ya vimos en la otra gráfica, las barreras en los mercados y las regulaciones parecen que no. Su porcentaje, como al menos en descriptivo, no parecía ser que fuera una de las principales barreras. Sí lo es, porque un 19% es alto, pero comparado con los costos, parece ser que una mayoría de las empresas observa como obstáculo los costos de producción. ¿En qué sectores, por ejemplo, de las pymes chilenas? Este es un paper que yo hice solita. ¿En qué sectores tenemos los tipos de innovación? Fíjense, los sectores son totalmente distintos a los sectores que hablamos al principio. Al principio decíamos telemedicina, medicina, teletrabajo. No se ve por acá en la composición de las pymes, al menos de las chilenas, esta tendencia, si pensamos en términos de patrones y en términos de conocimiento acumulado, pues obviamente no nos debería sorprender que tengamos intensidad de tecnología
en teletrabajo, en telemedicina, pues no tenemos una tradición en ese tipo de sectores. América Latina se enfoca en commodities, allí es donde esperaríamos una mayor intensidad. Sin embargo, muchas, pues no vemos que esto esté pasando acá. Algunas reflexiones finales, bueno, para recordarles un poquito qué fue lo que estuvimos hablando. Bueno, un problema para responder esta pregunta de por qué las economías emergentes no tienen ni la misma intensidad, ni se ubican en los mismos sectores, pues el stock de más es bajo en las economías latinoamericanas, la acumulación de conocimiento medido a través de patentes e innovaciones no necesariamente registradas es bajo también en la región latinoamericana. Y los sectores en donde tradicionalmente se ha innovado, pues no son tan incentivos en tecnologías como las que hemos estado hablando. Bueno, muchas gracias y pues agradecida por tomarse el tiempo de estar con nosotros aquí. Gracias, Abel. Gracias, Rosa, por tu presentación, muy interesante. Recuerdo nuevamente que si tenéis preguntas que queráis hacerle a Rosa, podéis apuntarlas y al final las abordaremos. Tenemos una pregunta guardada para el final para Nasteuska, de María, que ha escrito en el chat una pregunta. Podéis formular las preguntas y al final las vamos a intentar responder, ¿vale? Bueno, finalmente tenemos hoy con nosotros a Sonia Briceño. Sonia es también egresada de la Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo. Sonia tiene un background peculiar porque tiene formación en economía, pero ha combinado esta formación con experiencia en su trabajo de investigación digamos, en el área de políticas de planificación y urbanismo. Actualmente Sonia trabaja como coordinadora de ingeniería de sistemas en la Universidad Autónoma de México, donde es profesora en la Facultad de Ingeniería. Sonia tiene también una especialidad en política económica por la Universidad Católica Andrés Bello y un máster en ingeniería de sistemas y planeación por la Universidad Autónoma de México. Es un perfil curioso porque, bueno, a Gustavo le gustaría mucho este perfil, dado que combina el rigor de los economistas y su pensamiento para analizar problemas con esta características de los ingenieros de poder combinar las matemáticas para resolver problemas, algo que a Gustavo le fascinaba. Sonia va a abordar un tema muy, muy importante, que es el tema relacionado con el papel de la transferencia tecnológica que hace la universidad a las empresas. Este es un aspecto clave para entender parte de dónde potencialmente las empresas pueden obtener conocimiento para innovar y el papel que socialmente la universidad juega a la hora de impulsar la innovación empresarial. Cedo la palabra entonces a Sonia para que pueda desarrollar su ponencia. No sé, Sonia. Perdón. Ahora te escuchamos. Vale. Perdón, Te iba a sí, preguntar disculpen. si tenías el micro activado. Vale. ¿Vemos la presentación? Sí. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Abel, por la presentación y gracias a mis compañeras. Efectivamente, es muy emotivo para mí porque, como bien decía Rosa Inás, Gustavo ha estado siempre presente, pues ahí nos tienen, me tomé la libertad de poner esta foto que es obviamente muy, muy privada, pero la quiero compartir porque había hubo una gran relación que yo
insisto en que se mantiene, que desde arriba está vinculándonos, haciéndonos que nos tropecemos, ¿no? Que nos reencontremos a través de sus enseñanzas. Pues nada, agradecer también a Gus por todo, por ese conocimiento que me permitió obtener bajo su tutela, no solamente en la facultad, sino incluso muchísimo más después, donde compartimos incluso realizar estudios de la especialidad, al menos en el básico, en la Católica Andrés Bello. Ahí fuimos compañeros. Muy bien. Pues, como bien decía Abel, mi tema, investigación, desarrollo tecnológico e innovación, es algo que estudié cuando llegué a México y mi brújula daba vueltas como loca. Y yo todavía no lograba asentarme, porque además llegué a México en un momento muy difícil, muy complejo, en el 94, donde llegué con un proyecto de investigación aplicada, que era muy interesante, donde se suponía que yo iba a aplicar los conocimientos que traía de urbanismo, del Instituto de Urbanismo, donde me formé, apenas salí de la Universidad de Carabobo. Pero el proyecto fue cancelado porque hubo un cambio, un movimiento de timón muy fuerte en la economía de este país, y un proyecto que ya tenía recursos asignados de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que es el equivalente al Ministerio de Transporte. Bueno, ya ni sé cómo se llaman los ministerios en Venezuela, discúlpenme ustedes. Y bueno, nos cancelaron el proyecto, y entonces empecé a querer mirar qué hacer. Y bueno, la vida me llevó a este tema, y aunque no lo desarrollo actualmente, digamos, directamente, no es el caso de Rosa, que sí es, digamos, su tema de investigación y estrictamente académico. Me mantengo, sí, o sea, dejo siempre un pie puesto en ese tema, porque bueno, vaya, porque el instituto donde trabajo actualmente es un instituto de investigación que está inmerso en un sistema de investigación, y donde la experiencia que tengo en los proyectos que realizo me da pie para seguir investigando y seguir indagando, porque no logramos despegar, ¿no? Es un poco la pregunta. Y bueno, aquí tienen un poco el contenido, espero, no me puse. Bueno, Abel, confío en que me vayas diciendo cuánto Perfecto, voy avanzando. ¿Me avisas a los 5, por favor? Te aviso a las 5, perfecto. Por favor, perdón. Y esas fotos lo único que reflejan es mi querencia, mi amor por mis raíces académicas, que iniciaron en la Universidad de Carabobo, un poco, digamos, yo, si ustedes me preguntan, yo no sabía qué estudiar, pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, felizmente escogí una carrera que me ha dado una amplitud de conocimiento, o por lo menos de oportunidades. Y entonces, pues, eso es lo que ha permitido que yo esté en espacios tan diferentes como urbanismo y ahora ingeniería. Bien, pues vamos a hacer, yo considero como un repaso de cosas que todos sabemos de alguna manera. Y ¿qué son las instituciones de educación superior a las que normalmente he pertenecido? Primero como estudiante y después como docente, investigadora en la Universidad Central de Venezuela.
y después en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues es un actor, las instituciones de educación superior en esta ponencia en particular, en este tema en particular, es un actor económico que tiene 3 misiones. O sea, aunque quizás pudiéramos pensar que no es un actor estrictamente económico, claro que lo es. Y digamos, sus misiones fundacionales son, pues por todos conocidos, la formación del recurso humano o del capital humano, como lo quieran llamar, pero también la investigación y el desarrollo tecnológico, que a través de otra misión fundacional, como es la vinculación, permite llevar esa investigación a que se convierta probablemente en innovación, ¿no? Y en cambios, que es lo que para lo cual está, digamos, la misión fundamental de la educación, es el cambio en la sociedad, ¿no? En las personas. Entonces, bueno, detrás de todo esto, detrás de todas estas misiones fundacionales, hay procesos creativos, pero que tienen que ser sistemáticos y organizados para incrementar el conocimiento científico y técnico y además aplicarlo. Y bueno, y entonces, ¿qué es innovar? ¿No? Bueno, si vamos a las raíces del término, innovar es hacer cosas nuevas, pero hacerlas también de una manera nueva. Y voy a ir cachando algunas cositas de las que dijeron Nas y Rosa, y me gustó mucho lo que comentaba Nas, que las estrategias o los objetivos de las empresas van cambiando. El mercado va diciendo cómo, la sociedad va diciendo cómo quiere las cosas, aunque también hay otra parte, ¿no? Que es que se ha hecho mucho a través de la tecnología, y es crearnos necesidades, ¿no? Eso también está por ahí. Se innova en mercadotecnia para crearnos necesidades, y entonces tenemos teléfonos que ahora tienen 3 cámaras. Yo todavía me pregunto, ¿qué? O sea, todos necesitamos teléfonos que tienen 3 cámaras. Yo particularmente creo que no, pero por ahí alguien puede diferir. Bien, pero así es, así somos, tenemos necesidades diferentes, preferencias diferentes, y por eso la complejidad del estudio de la economía, ¿no? Esto que decía Nas, las empresas no podemos hacer la abstracción que hacíamos en teoría económica, en análisis económico 1, 2 y 3, de dejar, ¿no? Ciertas variables constantes para poder estudiar otras. No, en la práctica los modelos son multidimensionales, son multivariantes, y bueno, nada, tenemos que jugar con eso. Y digamos, ya tomando una definición de la OCDE, la innovación es aplicar el conocimiento para crear nuevos productos, servicios, procesos o mejorar los que ya tenemos, ¿no? Lo importante es, en términos estratégicos de las empresas, tener éxito en el mercado, pero también en términos estratégicos de las organizaciones públicas, tanto del lado gubernamental, como serían secretarías de gobierno, etcétera, como también las universidades. O sea, todos tendremos que empujar hacia eso. Digamos, para tener éxito ya como país, generando no solo un crecimiento económico, que bueno, ya todos quisiéramos estar generando un crecimiento económico. Justo en esta pandemia, lo único que hemos obtenido son unos grandes decrecimientos, y Rosa comentaba que no tenemos datos de Brasil, es dramático, pero bueno, lo que sí sabemos es que el Producto Interno Bruto de todos los países ha estado cayendo, y el de Brasil cayó considerablemente, en 9%, en 4%, y el de México cayó en 18%, y a pesar de la cifra que dice el gobierno, vamos por un 9% de decrecimiento. No
parece, o sea, las perspectivas quisieran mostrarnos un panorama diferente, y por ahí van a estar jugando las expectativas racionales, ¿no? También Gustavo siempre me viene a la mente con las expectativas racionales. Estarían jugando en que decir que estamos creciendo también para que el decrecimiento no sea mayor. Pero los números son duros y lo que nos dicen es que no. Ok. Y otros dos conceptos muy importantes. Nosotros siempre hemos hablado de micro y macroeconomía, las conocemos muy bien, pero ya hay corrientes de pensamiento que abonan con otros ámbitos de la economía que se tienen que tomar en cuenta cuando estudiamos elementos como lo que queremos hacer aquí, estrategias, etcétera. Es la metaeconomía como una forma de incorporar a la sociedad el enfoque humanístico en todas las actividades que realizamos, es decir, una cosa de ida y vuelta, ¿no? Es decir, nosotros como estrategia empresarial, y bien lo decía también Nas, tenemos que estudiar al comprador, conocerlo más, y ya se hace, claro que se hace con minería de información, se está haciendo eso, pero quizás hay que ir un poco más allá y no solamente conocer a esa sociedad y al ser humano que está formándola, sino también que nos retroalimente, ¿no? Y por otro lado, la mesoeconomía como algo, digamos, que siempre ha estado allí, solo que ahora le ponemos más atención, y es, digamos, cómo se conforma la infraestructura física, cómo tomamos en cuenta el ambiente y nos retroalimentamos de la respuesta que tiene ese ambiente por los efectos que tienen las acciones, las actividades económicas que realizamos allí, y el capital humano como parte fundamental. Digo, se pueden nombrar otras variables, pero estas como que las engloban. Y entonces, voy a pasar muy rápido por los modelos de innovación, porque a lo que quiero llegar es a los modelos que explicarían la incorporación de la metaeconomía y la mesoeconomía en los procesos, en los sistemas de innovación. Pero bueno, como para ir identificando que esto ha sido un proceso de elaboración académica, en el tiempo, que lleva muchísimo trabajo detrás, donde efectivamente Carlota Pérez tiene también muchísima incidencia, como también y nuestra máxima exponente venezolana en estos temas, ¿no? Entonces, perdón, 5, vale. Bueno, entonces nada, me voy rapidísimo. Disculpen. Primero empezábamos con un modelo lineal. Vaya, no es que esto no se siga dando, probablemente incluso muchos investigadores mantienen esta forma de relacionarse con la innovación, donde no me voy a poder detener en el modelo, pero si quieren los vemos en las preguntas, donde lo importante era la innovación nacía en los centros de investigación. Vaya, y ya no necesariamente es así. Nacía en los centros de investigación y se podía transmitir a la sociedad, pero lo básico era transmitirlo a través de publicaciones y que fuera evaluada por pares. Y realmente con poca incidencia, ¿no? En lo social, excepto por honrosas excepciones, que podemos verlo también después. Digo, me estoy saltando modelos, estoy destacando aquí un modelo que es estrictamente latinoamericano, que es el Triángulo de Sábato, donde esa estructura lineal, digamos, ya deja de ser esa estructura lineal, porque ya había pasado antes por una estructura más dinámica, pero donde se incorpora la empresa
en el triángulo de Sabato, donde la empresa ya empieza a ejercer un elemento más importante, y entonces aquí tenemos el triángulo donde ya tenemos la relación gobierno, empresa y universidades, pero sigue estando mucho el eje en las universidades se ofrece la tecnología, el desarrollo tecnológico, el conocimiento y la tecnología. El desarrollo tecnológico se da en la vinculación universidad-empresa, y donde el gobierno es el regidor de que o regulador de estas relaciones, de esta vinculación. Bueno, estaríamos ahora fundamentalmente en varios institutos de investigación tratando de impulsar más una relación de triple hélice, donde lo importante es la interrelación, ya una interrelación de los tres actores, y donde se forma como un ente híbrido de funciones como que en paralelo de los tres actores, es decir, donde el Estado también puede hacer investigación, obviamente las instituciones de educación superior lo siguen haciendo, pero donde la empresa ya también incide y empieza a desarrollar centros de investigación. Las grandes empresas empiezan a desarrollar sus propios centros de investigación. Y en México, yo no sé en Venezuela qué pasó, pero en México incluso se incorporó, y los investigadores de las empresas podían pertenecer al SNI. Como empezamos a tener un franco retroceso, eso ya no se da. Bueno, ya es más, ya ni las instituciones de educación superior privadas pueden gozar de los beneficios de un financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, el panorama es negro, ¿no? Bueno, me lo salto también. Y hacia donde deberíamos dirigirnos es hacia una cuádruple hélice o una quíntuple hélice. La cuádruple hélice es la incorporación de la sociedad, donde se integra no solamente para percibir los beneficios de la innovación, de la investigación que se está haciendo, sino que empieza y ya se desarrolla ampliamente en otros países, donde se incorpora a la sociedad a los ecosistemas de innovación. Entonces el ecosistema ya está más completo, estamos todos los actores, y entonces el desarrollo de los productos, de los proyectos, etcétera, tiene más colaboración con los ciudadanos, pero es porque los incorporamos en todo el proceso. Y dentro de esto, no sé, están los Living Labs y el crowdsourcing, pero incluso hasta el crowdfunding, ¿no? Es utilizado para financiar proyectos de investigación, donde la relación no es solamente que lo financie, sino que también hagamos la consulta, ¿no? De qué le gusta al consumidor, esto como estrategia empresarial, ¿no? Y en la quíntuple, lo que entonces tenemos que hacer es estar en completa armonía con el ambiente. Y es que entonces todo lo que desarrollemos, lo desarrollamos siempre, o sea, desde el inicio de cualquier proyecto, de cualquier proceso de innovación, el ambiente tiene que estar allí. Y aquí es muy importante hacer notar que la economía circular ya está dando, digamos, pauta académica, pauta de investigación para que esto se lleve a cabo. Ya prefiero extenderme en las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, quiero, como conclusión, perdón, ya les dije un poco cuál era la preocupación. Nos preocupa que la vinculación en México se da entre la universidad y la industria, pero no es, digamos, realmente significativa, no se da de manera importante. Pues nos preocupan varios retrocesos que estamos viendo. La participación de la sociedad pues todavía es bastante, o sea, no diría que nula, pero bastante baja.
hay mucho trabajo por hacer y bueno, me refiero a México porque son los datos que tengo, la información, la experiencia que tengo, pero pensando en Venezuela, desde ahora hay mucho trabajo que yo sé que están haciendo los que siguen en Venezuela, los que siguen en la universidad, para rescatar pues esa capacidad que tenemos. Obviamente es mucho el trabajo que va a haber que hacer en términos de infraestructura, de capital humano, de recuperar capital humano que se está perdiendo a montones. Pero bueno, los que estamos fuera creo que podemos apoyar y simplemente tenemos, o sea, levantamos la mano de este lado, ustedes también levantarán la mano de aquel lado para ver cómo podemos incidir en esos cambios. Y finalmente quiero agradecer pues, a Virginia, Abel, Naz, Gabriela, Rosa, por todo lo que hemos compartido, Pablo, Domingo, etcétera. Y el diseño de esta plantilla que la hizo Naz para culminar. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Sonia, por tu presentación, muy interesante y pertinente además. Bueno, tenemos ahora la posibilidad de iniciar un turno de preguntas y respuestas. Hay varias preguntas ya en el chat que ha venido haciendo la gente. ¿Hay alguna pregunta, Anasteuska? ¿Hay alguna pregunta también para Rosa? Seguramente se sumarán algunas más para Sonia. Respecto a las preguntas del chat, Nasteuska, si podemos ceder la palabra a cada una de las ponentes para que vaya respondiendo las preguntas. Hay dos preguntas, me parece, para Nasteuska. La primera Si la quieres, hace inicio. María. ¿Sí? Sí. María pregunta, ¿es posible vender productos a menor precio sin necesidad de disminuir la calidad? En caso de una empresa que se constituye como una misión garantizar la calidad del producto, porque algunas empresas, debido a la situación económica del país, inflación, etcétera, les obliga necesariamente a cambiar sus objetivos y estrategias principales. Mi pregunta, no sé si mi pregunta se desvía un poco del tema, espero que la puedas responder. Gracias. Gracias, Abel. Gracias, María. Mira, yo sé, la situación de Venezuela es muy particular, pero digamos en términos generales, los países, en particular los latinoamericanos, también tenemos muchos factores, como decía en mi presentación, que tenemos que tomar en consideración dentro de una estrategia, ¿no? Porque en Venezuela es un tema como muy extremo, ¿no? De inflación, de hiperinflación, de especulación, pero además son otros factores muy, muy graves, ¿no? Que dificultan todo. Pero en cualquier organización tienes una estructura, ¿no? Tienes una estructura que te guía, ¿no? Tu objetivo a lo mejor sí es vender con calidad. Sí puedes vender con calidad siempre. O sea, la calidad no tiene por qué desmejorarse porque tú disminuyas el precio. Lo que va a suceder es que tu precio lo vas a tener que ajustar con cualquier herramienta, ya sea directo en el precio o yo mencionaba incentivos a la venta. Dentro de la estructura del estado de resultados de una organización está tus ingresos y tienes costos, ¿no? Pero esos ingresos tienes costos directos a la venta, que se llaman costos de mercadotecnia variable, que van en función de lo que necesitas hacer para mover tu venta. Puedes jugar con esos incentivos a la venta sin necesidad de afectar la calidad de tu producto. Obviamente eso es un costo que a lo mejor si no tenías considerado, lo vas a tener que incorporar en tu estructura. Y entonces si la rentabilidad de ese producto, voy a poner un ejemplo muy burdo, son $100, pesos, lo que sea, se va a convertir a lo mejor en 80. Ese 80 a lo mejor no cubre tus expectativas de costos y de cubrir toda tu plantilla y de tus costos administrativos. Pero, repito, tienes que trabajar diferentes variables. No es
que voy a desmejorar la calidad y voy a quitarle, no sé, algo, no sé, de seguridad a un coche, por ejemplo, porque lo tengo que hacer más barato, porque entonces pierde el objetivo final que tiene la estrategia de esa organización, la estrategia del producto, y afectas a tu cliente final. Puedes trabajar con otras cosas y entonces ahí entra en lo de a lo mejor a tu producto estrella, por decirlo así, le vas a bajar el precio a través de un incentivo a la venta, pero a lo mejor a otro no necesariamente, y eso busca compensar un poco tus ganancias, ¿no? O tu rentabilidad, pero no tienes por qué perjudicar la calidad del producto por bajar el precio. Yo creo que esa es una idea errada que podría tener muchas organizaciones, o es muy vieja, que cuando se decía bajamos el precio es porque yo estoy desmejorando mi producto. No necesariamente, son simplemente manejo de variables para que tú te puedas seguir perteneciendo a ese mercado, por ejemplo, en las circunstancias en las que se encuentra Venezuela. No sé si respondo tu pregunta o si quieres abrir tu micro e intervenir, pero no tiene por qué disminuirse la calidad del producto por bajar el precio. Eso es una idea errónea. No tiene por qué bajar mi servicio porque bajan algunos costos dentro de la organización, ¿no? O sea, es como que decimos, jalas por aquí y aprietas por allá, ¿no? Al final tienes que trabajar con todas las variables al mismo tiempo para que no desmejores la calidad del producto o servicio. Luego también Pablo tenía una pregunta para ti, Naz. Una pregunta con truco, yo creo. Sí, Sí, la de la es trampa, es hiperinflación, ¿no? trampa. Sí, la Ah, especulación. bueno, Pablo pregunta, parte del discurso oficial de la inflación y la hiperinflación es que los comportamientos de los precios es consecuencia de una idea especulativa. Mi contraejemplo a esa idea es el comportamiento de los comerciantes chinos, los cuales pasaron de una estrategia de volumen a una de precio como respuesta a los cambios de la economía venezolana. Luego aclara que lo que quiere decir respecto a la estrategia de los chinos es que ahora venden más caro. Entonces, bueno, te pide que comentes esta idea un poco. Bueno, yo creo que Pablo sabe más la respuesta que yo, porque pues él, además de que él sabe, tiene truco y además vive allá, ¿no? Yo en lo particular creo que es un proceso especulativo grandísimo que existe en Venezuela. Hay muchas variables que afectan a ese proceso especulativo, ¿no? Si bien los chinos siempre se caracterizaron por vender, digamos, economías de escala, por decirlo así, ¿no? Que tenían volumen y vamos a los chinos porque los chinos son más baratos. Vamos a los chinos porque los chinos son más baratos. Yo creo que es como que el cuento ese que crea fama y échate a dormir, ¿no? Porque al final ellos también tienen una estructura de costos y tienen que ganar. Ningún chino vende barato porque es gratis la cosa, no. Porque son buenos, no. Ellos ganan muchísimo. Y lo que está sucediendo probablemente es que ese margen que tenían, que a lo mejor era un margen, les generaba ganancia, pues ese margen ahora es mayor porque su propia logística, su propia estructura para permanecer en el mercado es más alta. Entonces sus costos de conseguir los insumos, los chinos tienen de todo. Bueno, para que ellos tengan de todo les cuesta más ahora. Para que tengan más volumen también les cuesta más. Entonces, para mí es una cadena de especulación por todas partes, ¿no? Originada por factores políticos, por escasez al inicio y después dicen que por supervivencia, pero en realidad para mí es un proceso especulativo. Y al final es una cadena, ¿no? Los chinos van a seguir vendiendo caro porque ahorita vende caro todo el mundo en Venezuela. ¿O por qué? Porque el nivel de ingreso a lo mejor no es caro para su estructura, pero el nivel de ingreso de la gente no va ni siquiera medio cerca de lo que implica la inflación o hiperinflación. Entonces ellos están haciendo lo que el mercado les está indicando para poder vivir, o sea, para poder permanecer. Eso desde mi punto de vista, desde muy lejos, Pablo, porque yo no estoy allá, ¿no? Entonces, alguien podría decir, no, si eso cuesta, no sé, un jabón cuesta 20, ¿cómo lo vas a vender en 100? ¿No? Véndelo en 40, ¿no? Pero al final ninguno de nosotros sabe su estructura cómo está, ¿no? Y siento que por todos lados es especulativa, ¿no?
y el margen se va incrementando y en la cadena aumenta el que transporte, aumenta el otro y aumenta el intermediario, y entonces creo que los chinos pues tienen que estar, van metidos en ese mismo tren, ¿no? No sé, en realidad no tengo la respuesta al 100, pero creo que es parte de la misma estructura de costos que tienen los chinos o tiene cualquier empresa en Venezuela, ¿no? Muy bien. Luego una pregunta para Rosa es de Ana. Pregunta qué rankings o globales o qué fuentes especializadas en I+D se podrían consultar, supongo que para obtener información sobre desempeño de los países. Entonces, bueno, Rosa. Sí. Está el Global Innovation Index, que es el de la WIPO, que lo hace en colaboración con Cornell y con el INSEAD. Lo voy a pasar por aquí, por el chat. Está el reporte del 2020, que es el último que sacaron. Recientemente también está el del RICID. Voy a pasar también por acá, por el chat, la página del RICID, que aquí está la página del RICID, pero si abren el link del RICID, el RICID, pues ayer, que fue 30, sacó el estado de la ciencia en América Latina. Allí también lo pueden consultar. Y pues también están las páginas del Banco Mundial con las algunas encuestas de innovación que hicieron para países de América Latina. Se piden por correo. En algunos países de América Latina están disponibles, como Chile, que sí está disponible, que tú las puedes descargar. En Colombia no están disponibles libremente, ni las de México tampoco, las encuestas de innovación. Y eso con respecto a estos países. Y si es para todas las patentes, está la USPTO, que es la base de datos de las patentes de Estados Unidos, donde están registradas las patentes de toda América Latina. Pero así de ranking, pues el del Global Innovation Index que saca la WIPO y que lo hace en colaboración con el INSEAD y Cornell. Gracias, Ana, por la pregunta. Espero que esas son algunas, y la del Banco Mundial, que no tengo ahorita el link. Vale, luego William pregunta, esta podría ser una pregunta tanto para Rosa como para Sonia. Pregunta sobre qué políticas o estrategias podrían aplicarse para motivar la innovación en pymes en Venezuela, considerando que las pymes tienen una poca cultura innovadora. Entonces, bueno, esta es una pregunta bastante compleja en general, pero bueno, podríais dar vuestra opinión sobre... Desde una perspectiva, bueno, Rosa ha abordado el tema de las economías en Latinoamérica, las economías emergentes, y también Sonia ha abordado, digamos, unos modelos que permiten entender el marco sobre el cual la empresa es un elemento más y el marco sobre el cual se innova. Entonces, bueno, podríais dar vuestra opinión de qué creéis que se podría hacer en el caso de Venezuela para estimular la innovación de las pymes. Si quieres, Rosa, empiezas tú, o no sé, para esta pregunta en particular podría decir cuál es mi experiencia en México, que por suerte me tocó participar en un proyecto de evaluación de programas de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa de la Secretaría de Economía. Entonces, por ahí podríamos derivar algunas ideas de programas que sí fueron exitosos. Efectivamente, como bien lo dices, la innovación no es el fuerte de las micro y pequeñas empresas, precisamente porque es como la pirámide de Maslow, tienen que cubrir las primeras necesidades básicas y lo otro, y la innovación pareciera ser necesidades, digamos, superiores, ¿no? Que no lo es, pero bueno, parte justo de lo que les falta es formación en ese sentido, y así
hubo, porque ya no, hubo un programa muy importante en México que, digamos, la Secretaría de Economía aportaba recursos para subsidiar a cursos de reingeniería de procesos para micro, pequeñas y medianas empresas. Y obviamente el diferencial del subsidio dependía del tamaño de la empresa. Entonces se le aportaba muchísimo más, casi que era, la empresa aportaba solo el 10% en las micros y así, ¿no? Esto dio pie, yo fui testigo de eso, de empresas que de pasar de ser una empresa que abrió para hacer enchiladas potosinas. Bueno, los venezolanos no saben qué es esto, pero es algo delicioso que es de la región de San Luis Potosí, del estado, de que abrió el garage de su casa para hacer las enchiladas potosinas, pasó a exportar a Estados Unidos, ¿no? Digo, es una empresa y no con todas sucedió igual, pero aquella que lo asimiló lo logró. Y entonces, bueno, hay que trabajar desde la capacitación, pero la capacitación, ¿quién la tiene? ¿Quién tiene el conocimiento? Pues probablemente empresas consultoras con especialistas en las áreas que pueden ser de necesidades para las empresas, pero que también se pueden apoyar en esas empresas consultoras para cosas mucho más técnicas como robotización, automatización de procesos, etcétera, también se pueden apoyar de las universidades. Y aquí entonces la cuádruple hélice y la quíntuple hélice pues tendrían un efecto importante. Y sí, sé que las universidades en este momento no tienen el mejor capital físico ni humano, no, perdón, lo dije mal, tienen el mejor capital físico y humano los que siguen allá, pero se ha perdido tanto que entonces esas vinculaciones que son necesarias porque los proyectos son interdisciplinarios, no son de un solo, hay que precisamente en este ámbito de la cuádruple, la quíntuple hélice, pues hay que ver todos los componentes del proyecto y cómo se incide en el sector social y en el ambiente. Pues nada, trabajar con la micro y pequeña empresa en Venezuela en este momento implicaría relacionarse incluso con los pares extranjeros, a través de asociaciones sin fines de lucro, etcétera, o incluso el crowdfunding, utilizarlo para financiar este tipo de cosas. Ya, perdón, Rosa, adelante. Gracias, No, muy bien, porque es la experiencia de Sonia acá en México y ver qué cosas se pueden replicar allá y que podrían servir para poder impulsar la pequeña y mediana empresa en Venezuela. Con respecto a las estrategias que se podrían implementar, yo creo que hay que ver si ahorita se está hablando mucho son de servicios o de manufactura, y en función de si son de servicios o manufactura, las pequeñas y medianas empresas, incluso las grandes empresas, pues se crean estrategias o políticas públicas que puedan servir para impulsar este tipo de empresas. Dependiendo del tipo de obstáculos, si son barreras en costos las principales, que es lo que nosotros vemos mucho en América Latina, las barreras en costos, pues hay que crear unas estructuras en términos de financiamiento para este tipo de empresas. Yo creo que eso es vital en América Latina, pero no solamente el financiamiento, porque tú puedes pensar en darte el subsidio, sino hacer todo un programa de monitoreo y supervisión de cuáles son efectivamente las empresas a las que se les puede otorgar este tipo de incentivos, este tipo de ayudas, o a partir de qué programa se les puede dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno tiende a pensar que el subsidio es la solución y se sabe que cuando les das el dinero, pues no es lo más efectivo en términos de cómo se implementa. Entonces, sí hay que tener cuidado con este tipo de programas, hay que verificar a quién se le da y cómo se le da y hacerle el seguimiento efectivo a este tipo de cosas. Otra cosa que a mí se me pasó y que no estaba ahí en la presentación
pero que es sumamente importante, que es un poco lo que habló Sonia acerca de la cooperación, y que también abarca hacia lo que dice Pablo acerca de los medios de comunicación para poder salir adelante. El tema de la cooperación es sumamente importante. Hay un tema de desconfianza en América Latina que hace muy difícil la cooperación muchas veces entre diferentes actores. Y yo creo que eso es algo que hay que atacar para poder salir adelante. Muchas de las empresas que hoy vemos como que son innovadoras, tanto pequeñas, y generalmente las pequeñas y medianas empresas salen adelante a través de la cooperación con las grandes empresas. De ser sus proveedores, de inventos, de ver en dónde te enfocas, de ver cómo colaboras con universidades, y de allí salen muchas de las mejores cosas. Entonces los programas de cooperación también son importantes. Algunas veces son impulsados por el Estado, algunas veces son impulsados por los clústeres. Aquí en México se estila mucho el clúster entre la pequeña y la gran empresa, y se hacen las conexiones. En la zona de Monterrey se trabaja mucho con esto, de clusterizar, de ver las asociaciones, cómo se pueden enfocar en encajar para poder también hacer la salida de las pequeñas y medianas empresas. Creo que eso es muy importante y podría ser algo que se podría explorar en Venezuela. Es algo que también podría ser replicable. Yo creo que por allí también se pueden dirigir los esfuerzos hacia estrategias de políticas públicas, dar incentivos a este tipo de asociaciones, de ver cómo se conecta la pequeña y la mediana con la grande. Por allí podrían verse algunas salidas. Cabe destacar también que en América Latina, dependiendo de algunas regiones, pues no siempre es la innovación en producto o la innovación en proceso, sino la organizacional o la de marketing la que es importante, sobre todo para el sector servicios. Entonces, de nuevo, vamos al tema de en qué industria estás, en la de servicios o en la de manufactura, y en función de eso, dirigir tus esfuerzos para ver cómo impulsar la innovación de tal forma que pues se puedan ver ese tipo de ganancias. Lo que más recientemente se estaba estudiando en términos de políticas públicas, lo que he visto por allí, y que podría revisarse en Venezuela este tipo de cuestiones. Claro, es muy difícil porque, como dice Sonia, sobre todo y más en el país, las empresas están tratando de sobrevivir. Entonces, cuando tienes un tema de subsistencia, pasar de la subsistencia a realmente la competitividad, pues sí hay mucho que explorar y hay mucho que trabajar. Gracias, Rosa. Agregaría, perdón, Abel, agregaría nada más un poquito. Sí, este programa que les comenté, perdón, era subsidio indirecto, era el subsidio a través de las consultoras, no directamente a las empresas. Y otro programa que también dio frutos y sigue, digamos, ese sí se mantiene, aunque ya más precisamente sectorizado, o sea, al principio fue amplio, era crear empresas gacelas, ¿no? En este ambiente de la clusterización, crear empresas que jalaran a través de la proveeduría a micro, pequeñas y medianas empresas, y así se le dieron recursos, por ejemplo, a Bombardier. Bombardier en México hacía exclusivamente vagones de trenes, o sea, para el metro. Era un monopolio prácticamente, y se amplió y hacen ciertas partes de fuselajes de avión en Querétaro. Y eso generó una dinámica de clúster donde, digamos, hay empresas satélites, proveedoras que se desarrollaron gracias a ese proyecto. Otro ejemplo, pero bueno, para eso necesitas una institución sólida, confiable, que no existe en este momento en Venezuela, y por eso me fui entonces por el otro lado de la incorporación, digamos, como solución para este momento en particular, es darte a conocer con la sociedad, con los productos que tienes a través del crowdsourcing y del crowdfunding, y hacerlos participar. Perdón, ya, listo. No, muy bien. Es una reflexión pertinente, además que muy útil.
Yo simplemente quería, respecto a este tema, el tema de la innovación en las pequeñas empresas, bueno, de hecho, el tema de la innovación por tamaño de empresas es un debate que no está del todo cerrado. En Venezuela tenemos un agravante que es el marco institucional y la situación política que está viviendo el país, que obviamente genera mayores dificultades a cualquier tipo de empresa, tanto a grandes como a pequeñas, pero en particularmente a las pequeñas. Pero una cosa que a mí sí que me llama la atención es que, por ejemplo, ¿qué pasa en países como España respecto a las pequeñas empresas? Es que de hecho aquí también hay la queja de las pequeñas empresas no pueden innovar porque no tienen recursos. No obstante, lo que yo observo en comparación con el caso de Latinoamérica es que el punto de partida es muy distinto. Aquí una pequeña empresa que nace en el sector tecnológico ya puede innovar. En muchas economías emergentes y en particular en Venezuela, nacer como una empresa tecnológica quizás pueda ser mucho más difícil, dado la ausencia de estos elementos que ha mencionado Sonia en su presentación, de un ambiente que fomente la innovación tecnológica, de colaboración, de capital humano, de redes que permitan facilitar este proceso. Pero yo creo que el tema de la pequeña empresa en general es igual en cuanto a la falta de recursos en cualquier economía, solo que es verdad que en algunos ambientes parece que las condiciones de partida son distintas y obviamente una pequeña empresa lo tiene más fácil a la hora de nacer tecnológica, por ejemplo. Esto ya nacer en el ámbito tecnológico ya permite que la innovación, aunque sea pequeña y aunque haya restricciones de recursos, sea más factible que en un contexto donde no hay, digamos, un ambiente institucional adecuado. Simplemente quería decir esto. Muchas gracias. Bueno. Gracias. A ver, sí, nacer tecnológico, nacer de base tecnológico es súper difícil en América Latina, en particular en Venezuela. En algunas partes, en México, Brasil, Chile, de repente, nacer tecnológico o ser una empresa de base tecnológica, pues tienes mucho menos restricciones institucionales, sin embargo es difícil porque se requiere de una infraestructura tecnológica que tú puedas impulsar este tipo de cosas. No necesariamente en términos de infraestructura digital, en términos de infraestructura de partida en América Latina es más complicado. Aunque sí las hay, son pocas, pero es muchísimo más complicado por el tema de la estructura física, digital e institucional que se requiere para poder dar el paso adelante. Sí, muy bien. La inversión, ¿no? Perdón. Sí. Es un por eso tema empresas grandes que tienen y sus subsidiarias en otros países latinos, pues lo pueden seguir haciendo porque tienen la inversión de la casa matriz, por ejemplo, ¿no? Tienen más recursos, sí. Todo, de hecho, tienen es un más tema recursos. muy investigado, sí, exacto. Por ejemplo, en México, como bien dice Rosa, perdón, hay mucha innovación, pero yo estoy casi segura que es en lugares grandes, en donde hay inversión y hay apoyo desde afuera, o sea, no es tanto interno, ¿no? Entonces, pues tienes todo, la infraestructura, el dinero y pues la mano de obra y el ingenio sí es a lo mejor 100% mexicano, ¿no? Bueno, a pesar de que éramos pocos, ha habido intercambio de ideas, ha habido discusión, que es lo que se esperaba. Simplemente recordar que esta sesión está grabada y que la vamos a poner a disposición de todos en un canal que vamos a crear donde se colgarán todas las ponencias y toda la información que hemos venido generando alrededor de estas jornadas en homenaje a Gustavo. Entonces, bueno, podéis un poco hacernos publicidad a los que habéis asistido. Si conocéis a alguien que no pudo asistir y quiere ver la sesión, bueno, anunciaremos pronto el medio mediante el cual podéis acceder a la sesión de hoy. Y bueno, muchas gracias a las tres ponentes. Lamentablemente no estuvo
Gaby con nosotros hoy, pero bueno, vamos a pedirle que grabe su presentación y la podemos unir a la sesión de hoy para que también esté disponible para todos. Y bueno, muchas gracias a los participantes por asistir y a las ponentes por sus intervenciones y bueno, por el tiempo dedicado y por el conocimiento que han compartido con nosotros hoy. Muchas gracias, Abel. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias, Sonia, nada, a todos los que asisieron hoy, que hicieron el esfuerzo. Bueno, nosotros nos paramos temprano hoy en México. Muy temprano, muy temprano. Y Quiero bueno, madrugar. No, sí. horrible. Muchas Sí, gracias, estuvo Pero muy mereció la interesante pena. todo. Gracias, Sara. Gracias, Bueno, que Araceli. te gustó. Sí, muy interesante y la labor que están haciendo muy padre, ¿eh? Felicidades. Gracias. 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 Pues bueno, si no nos vemos Ayuda. en directo, bueno, en directo online, que paséis buenas fiestas. Seguramente estaremos en contacto por el chat porque tenemos que organizar ahora la tercera jornada, que previsiblemente será en enero. Así es. Sí, Así es. muchísimas gracias, Abel. Excelente Gracias. tu Gracias. conducción. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Y gracias a Gracias. todos. Sí. Bueno, pues... Tengan un abrazo bonito fuerte. día. Igualmente. Igual. Bye. Bye. Nos quedamos un segundito, muchachos, ¿o no? Sí, sí. Sí, sí. Todavía Ok, nos ok. podemos quedar un segundo. Ah, Sí. está grabando esto todavía. Ah, espera, que...